Bien, continuamos, ¿verdad? Vamos a la segunda sesión. Acá nada más les aclaraba, ¿verdad? Que vamos a tener un gran cuidado a la hora de, si tenemos calculadora, no hay problema. El detalle es que la calculadora, digamos, con la parte esta, ¿verdad? Que a veces tenemos que tener cuidado a la hora de aplicar estas fórmulas, ¿sí? Ahora, mire, esta fórmula que está acá es de las más primordiales a la hora de aplicar algún trabajo de investigación, en el sentido de que nos ayuda a nosotros a poder nosotros determinar, ¿verdad? En este caso, el valor de K, que es el número de intervalos, ¿sí? Que va a tener en este caso una tabla. Básicamente en algunos libros ya le dicen a usted cómo determinarlo, pero no todos, sino que hay unos que, por ejemplo, si usted toma el tomo de Bonilla, Gildarberto Bonilla, ¿verdad? Estadística en este caso, él automáticamente le dice cuál es la clase que usted va a tomar. Pero hay que tener en cuenta nosotros, ¿verdad? Que no todos no sabemos qué tipo de docente nos encontremos y para ver si usted desarrolló habilidades, en este caso, le pide a usted que lo identifique, ¿sí? A mí me pasó una vez en la universidad, la que el docente que nos impartió la materia de un solo, esta usen y esta tabla. El detalle fue que después agarró otra, como otro, llevamos varias materias de estadística y a todos nos dejó, nos agarró en curva, como podemos decir, en el sentido de que no pudimos. Era sencillo, sí, pero como no nos habían dicho cómo era, entonces ella dijo que quería que nosotros construyéramos. No nos dio, entonces en ese caso, ahí nos liquidó prácticamente de un inicio porque nos pedía en una prueba que hiciéramos una construcción de una tabla, pero no nos daba en este caso un intervalo, ¿sí? En el caso de algunos docentes, bueno, si Alberto Bonilla de un solo le da los intervalos, no le pide que lo busque, ¿sí? Él le dice que el intervalo se los tome de tanto y no hay ningún problema, que el intervalo sea de este caso y las clases sean de este tipo y ya. Pero en el caso nosotros vamos a aprender a sacarlos desde un inicio y para ir desarrollando esa parte, ¿sí? Ya en este caso, ¿verdad? Si en alguna tarea yo les dejo y les digo que usen ya automáticamente, si les digo use tanto de, ya usted lo va a determinar, lo va a buscar, sino que ya lo voy a dar, sí, pero va a ser en tarea, digamos, pero en este caso lo vamos a buscar nosotros de un inicio. Y se llama regla de Sturge. Esta regla vamos a aplicarla nosotros cuando estemos determinando el número de intervalos, en este caso, para una serie de datos simple, ¿verdad? Y para ello vamos a verificar primeramente, dice, determinar la cantidad de intervalos apropiados. Dice que la selección del número adecuado de intervalos y los límites entre ellos depende del criterio o experiencia de quien realiza el estudio. Sin embargo, existen reglas empíricas para calcular el número de intervalos. En el caso anterior, ¿verdad? Dice, depende del criterio o experiencia de quien realiza el estudio, ¿verdad? Ahí nada más va a depender de la experiencia o de qué tanto conozca la persona. En ese que le digo yo que el autor del libro, Bonilla, nos dice que él nos propone de un solo, ya nos dice, esto usen, porque él ya conoce la realidad, él ya realizó el trabajo de investigación y sabe que en ese sentido, ¿verdad? Porque Bonilla es un autor, en este caso, de nuestro contexto acá, todo apegado a la realidad nuestra, ¿sí? Pero en el caso que lo hace de manera general, porque el libro los que él tiene los tiene un enfoque general, digamos, ¿sí? Puede uno de estudiantes del área de ustedes estudiarlo, no le va a costar ningún problema. Puede uno de administración, no le va a generar problemas, pero hay libros de estadística exclusivamente, los cuales, por ejemplo, ustedes tienen que irse solo a la parte de bioestadística, ¿verdad? Los de empresa tienen que irse a administración de empresas, digamos, exclusivamente a un libro de estadística para administración de empresas y así los de ingeniería, ¿verdad? Pero Bonilla lo que tiene la particularidad de elaborar un texto en el cual cualquiera área de estudio que sea puede acoplarse y no hay ningún problema, ¿sí? Lo interpreta de una manera bien sencilla, ¿sí? En los problemas que están ahí. Ahora, bajo este enfoque viene la regla, ¿verdad? De Sturge, cuya expresión es K igual a 1 más 3.3 logaritmo natural de n, mire. En lo que respecta, como siempre hay preguntas, ¿verdad? En el sentido de que la mayoría de estudiantes a veces, o algunos no preguntan, se quedan con esa duda. Este uno ya es fijo, ¿sí? Este 3.3 ya es fijo. ¿Qué es lo que va a cambiar a usted para acá? Solo va a cambiar este n, porque este n va a haber un número, ¿sí? Ya va a haber un dato dentro de él. ¿Qué significa que hay un dato? Significa que si usted tiene 50 datos, significa que el n va a valer 50, ¿sí? Si usted tiene calculadora y a modo de verificar, ¿verdad? Puede tomarla y decir en este caso, escriba 1 más 3.3, en este caso, ¿verdad? Y le vamos a poner 1 más 3.3 y el log, ¿verdad? En la calculadora tenemos un log ahí. El que está log y está el ln, nosotros nos corresponde el log. Y en este caso, dentro de
vamos a abrir un paréntesis después de presionar el low y le vamos a poner el número 50 en mi caso, ¿sí? A mí me quedó 6.60, ¿sí? Al ingresar ese dato. Ahora bien, si a veces, ¿verdad? Las calculadoras, si no le da ese valor, puede hacer lo siguiente, miren. Vamos a evaluar en este caso, vamos a sacar el log primeramente, que sería en este caso, por ejemplo, tengo log, ¿verdad? Escribo log, entre paréntesis, escribo al 50 y me quedó 1.6989. Solo acá, ¿verdad? Log de 50, yo le he puesto 50 al valor de acá. Ese valor que tengo acá, que es 1.69, lo multiplico por 3.3, ¿sí? Le pone ahí por 3.3 y le queda 5.60. Después le sumamos este 1 que está acá. O sea que vamos de un proceso inverso y me quedaría, en este caso, lo mismo, ¿sí? Lo que hago nada más es sumar. Recuerde, si no tiene en este caso, ¿verdad? Por la calculadora en este caso sería primero el low del valor, lo multiplica por 3.3 y luego le suma 1 y obtiene el mismo valor que era 6.60, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Si le generó de un solo, no hay ninguna dificultad, ¿sí? Solo para aclarar, ¿verdad? Porque a veces en esta parte hemos tenido bastante dificultad con ciertos grupos, ¿verdad? No en este caso, con ustedes la primera vez, ellos lo aplican, no sé qué ha pasado, será su calculadora o es que sí, de verdad no, porque nos ha pasado, ¿verdad? El detalle es que ellos no preguntan nada a la hora de realizar una prueba, digamos. En ingeniería nos ha pasado de caso, ¿verdad? Ellos resuelven el examen original. El detalle es que esta formulita les genera problemas. No sé qué pasa ahí, será que un mal cálculo, pero a veces les sabe dar unas cantidades que las que no son las requeridas y son muy exageradas, en el cual depende mucho de la manipulación de la calculadora. Ahora, ¿qué significa acá? K dice que es el número de intervalos el cual siempre debe ser un número entero. Recuerde que si le da decimal, usted tiene que ver la aproximación, bien aproximarlo. Usted va a ver la aproximación. Bueno, nos dio en este caso 6.60, ¿verdad? Por lógica, yo tengo que aproximarlo a 7, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya vamos a ver en este caso algunas aproximaciones las cuales ustedes tal vez no están muy acostumbrados a observar en su, digamos, en bachillerato, ¿verdad? Aquí van a ver en estadística, van a ver algunas aproximaciones las cuales son a conveniencia, ¿sí? Que vamos a requerir de ellas. ¿Por qué? Hablamos a conveniencia en sentido a veces de que cuando usted obtiene información, ¿verdad? Recolecta información, hay información la cual nosotros no podemos, digamos, si yo pasé 50 encuestas y casualidad que hay un dato que no me lo cubre al final, digamos, solo 49. Este dato no me lo cubre, entonces lo que voy a hacer es dejarlo fuera. No, todos los datos que usted obtuvo de una investigación, todos son tomados en cuenta, no puede dejar ninguno por fuera, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que modificar el K. Pero eso ya vamos a ir observándolo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Vamos a hacer una modificación, cuando yo modifico el K, significa que tendría que volver atrás nuevamente y hacer una aproximación. Por ejemplo, nos encontramos con un problema en el área de ingeniería nosotros. ¿Qué pasó en ingeniería? Teníamos un ejercicio en el cual la aproximación nos daba 5.56. Lo aproximamos a 6, ¿verdad? Ya era una prueba, ¿sí? Entonces vinieron algunos estudiantes y dijeron que, en fin, que no nos cuadra porque las clases, los intervalos en este caso que nos da son 6 y en el caso cuando yo empiezo a determinar, a hacer los cálculos, necesito uno más, sería 7. Entonces la sugerencia ahí en ese caso es que la aproximación ya no va a ser a 6. O sea que de 5.56 se aproximó a 7, esto con la finalidad de poder cubrir todos los datos, ¿sí? Entonces se hizo eso, ¿verdad? Tal vez alguno dirá, exagerada esta aproximación, pero es válida, ¿sí? Digamos que de 5.56 usted tiene la idea que se aproxima a 6, ¿verdad? Pero en este caso, como son datos reales los que poseemos nosotros, las aproximaciones que vamos a hacer aquí son a veces un poco escandalosas, no va a ser en todos los sentidos, sino que va a ser trabajo en alguna investigación que sea un poco disperso, ¿sí? Entonces, de 5.56 se aproximó a 7 para lograr cubrir todo eso, porque si no, dejaba como 2 datos fuera de ahí, ¿sí? Entonces, si no, vamos a tener en gran cuenta, ¿sí? Que todos los datos que usted tenga en esa forma, ¿verdad? Porque eso suele pasar en los trabajos de investigación. Usted va a hacer una aproximación a veces un poco usual, lo cual no es muy común, ¿verdad? Pero en la parte estadística es permitida, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Se ha llegado, ¿verdad? Porque fue un lío bastante grande en el cual se tuvo que consensuar entre varios expertos en el área, ¿sí? No solo digo así, sino que hasta un texto logré conseguir allí, digamos, pirateado en el sentido de que de una información que ellos se reunieron con un docente de la Universidad de El Salvador, en la cual ellos, mediante investigadores, ¿verdad? Llegaron a un parámetro de que sí se podían hacer ese tipo de aproximaciones
y que eran válidas en el sentido de que para no dejar ningún dato botado, digamos, en el sentido, ¿sí? Ahora, pero eso lo vamos a ir aprendiendo, vamos avanzando, ¿sí? Y tenemos por acá, n es el número de datos, ¿verdad? Que en este caso el número de datos va a ser dependiendo si yo tengo 40, si tengo 50, como le mencioné, si tengo 20 y si tengo 30 o 100, lo que sea. Esta fórmula puede usarla usted para cualquier número de datos, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora bien, hay otra sugerencia por ahí que se llama está la regla de Sturge, ¿verdad? Está la regla de Bellman. ¿Qué pasa con esta regla? Si usted la quiere utilizar, va a tener un sumo cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es admisible solo para los n menores que 50, ¿sí? ¿Qué significa menores que 50? Que tienen que ser 49 datos. Si usted tiene más de 50, esa fórmula ya no la puede aplicar, ¿sí? La otra no, la otra es abierta en el sentido de que la puede usar usted en cualquier sentido. Puede usarla, si usted quiere usarla de los 15 datos en adelante, no hay problema. Si quiere usarla de los 20, 25, como guste usted, todo, hasta llegar hasta 150 si es posible, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con esta regla de Bellman? Es un poco más sencilla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Solo sacarle la raíz al total de datos. Se evita de escribiendo 1 más 3.3 logaritmo natural de la raíz de n. Evita todo eso, pero el detalle es que me restringe hasta acá, ¿sí? ¿Cuál es el error que se comete a veces? De que el estudiante a veces lo aplica si es 100, pero aquí lo dice n menores que 50. Ya si es 100, ya le altera. Si usted compara, digamos, 100 datos, si lo saca con la otra, le queda de una forma, y si lo saca con esta, le queda de otra forma. Entonces, ese es el gran cuidado que vamos a tener. Esta regla es bien primordial, pero para datos menores que 50, ¿sí? Dice que en este caso que establece que el número de intervalos se obtiene de la raíz cuadrada del número de datos, es decir, k es igual a la raíz de n, recomendable para tamaños de muestra pequeño, n menor que 50. El número de intervalos determinado mediante cualquier regla se aproxima al valor entero más cercano, ¿verdad? Pero debe ser responsabilidad de quien realiza el estudio, pudiendo utilizar esta en ocasiones una menor o mayor al obtenido, ¿verdad? Lo que mencionaba, así las aproximaciones cómo pueden variar en esta parte de estadística. En este caso, si esto le permite tener intervalos con la misma amplitud, sin embargo, la mayoría de reglas subestiman el número de intervalos. Vamos a tener un gran cuidado nosotros, ¿sí? El número de intervalos a veces, cuando lo determinamos, ¿verdad? Por el valor de K, como les mencioné, la aproximación, ¿verdad? Hay que ir a hacer esa corrección, digamos, vamos a ir a borrar. Si yo dejé que eran 6 intervalos y cuando empecé a contar, me dieron 7, nosotros vamos a ir a hacer la corrección, ahí vamos a ir a borrar y en este sentido para tener la corrección acá, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? Que tal alguien nos revisa el trabajo y diga, bueno, ¿y cómo que hiciste esto? No, usted nada más si le dieron 6 intervalos y cuando empezó a contar usted, porque aquí vamos a aprender a la habilidad de contar con los dedos y va a tener ese gran cuidadito porque en este caso, algunos a veces lo hacen con la calculadora, automáticamente no hay problema, pero vamos a ver por qué les digo esta cuestión, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la siguiente parte, intervalo de frecuencia. Calcula el rango de los datos, dice. Llamamos rango al número de unidades de variación presente en los datos recopilados y se obtiene de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Qué va a hacer usted cuando tenga una serie de datos simples en ese caso, ¿verdad? Sin agrupar. Usted va a observar cuál es el dato mayor. Siempre va a haber un número mayor ahí en ese caso, ¿sí? Y siempre va a haber un número menor. Usted va a identificar el mayor y el menor. Y para obtener el rango lo que se hace es restar el mayor menos el menor. Y ese se convierte en el rango, en ese caso, el valor de R, ¿sí? Ya vamos a ver por qué nos sirve esa parte, ¿sí? Ahora bien, la obtención de la amplitud o anchura de cada intervalo. Vamos a tener mucho cuidado, que ya significa cuánto es el ancho de clase, ¿sí? Que tal vez algunos de ustedes, ¿verdad? Tienen la noción de esta parte, tal vez porque la mayoría, ¿verdad? Aclarar de que ya tal vez la mayoría lo vio esto. El único detalle que tal vez no se lo detallaron como estadística, ¿verdad? No es como alguien que ha estudiado, digamos, por decirlo, en el ISAN, que yo ahí donde veo que está un poco más por los rellenos que hacen de asignaturas, ¿sí? Algunos llevan hasta cálculo, ya le especifican y llevan cálculo, llevan estadística por aparte, ¿sí? Pero en nuestro caso, la mayoría de institución pública, podemos decirlo, el enfoque es más, lo meten en solo en la matemática, ¿verdad? Lo cual no es normal en el sentido de que ellos no pueden acceder, aunque al docente sea muy bueno, como le mencioné la vez pasada,
él no puede violentar un parámetro el cual está establecido, un círculo, le dice, bueno, hasta aquí va a llegar y aunque él quiera, ¿verdad? Fortalecer esa parte, digamos, él no puede porque está limitado, ¿sí? Ya los colegios nos dan una perspectiva, digamos, de rellenos en el sentido de que para estar más tiempo, ¿verdad? En el sentido de que cumplir con las horas laborales, el docente, digamos, lo hacen, bueno, vas a dar estadística, vas a dar cálculo, matemáticos, o sea que se lo clasifican ya, ¿sí? Y a veces la que pasa con otra vez, bueno, ¿qué es esto? Porque yo me pasó, yo estudié en una institución pública, habían cosas, ¿verdad? Que los demás compañeros llevaban ventaja, pero era por eso, ¿sí? Y uno, bueno, y que era que estos sí dominan esto y nosotros no, pero era en el sentido de que ellos habían visto, habían salido de una institución privada en la cual ellos habían abarcado esos temas, ¿sí? Que nos costó a nosotros acoplarnos a la forma de ellos, ¿sí? Cómo iban el ritmo, digamos, ¿sí? Ahora, para la obtención, ¿verdad? De la anchura, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a dividir el rango. ¿Y cuál es el rango, dijimos? El dato mayor menos el dato menor sobre K. Y K era el número de intervalos. Entonces, para poder determinar en este caso el ancho de clase, yo necesito primeramente dividir el rango entre K, ¿sí? Que K recuerde que es en el sentido de son los intervalos, ¿verdad? Los que yo determino. Ahora hay algo por acá y nos dice, se encuentra dividiendo, ¿verdad? El rango por el número de intervalos regularmente es 5 a 6. Esto así es, se maneja regularmente, pero depende de los trabajos de investigación, ¿verdad? En el texto que he tomado dice que de 5 a 6 lo maneja. Hay que aclarar eso, ¿sí? De 5 a 6. Puede ser que nosotros en los que tomemos puedan ser menos, pueden ser 4 o pueden ser más, hasta 7 u 8, pero va a depender de los datos que poseamos, ¿sí? El autor aquí lo especifica en el de texto donde lo tomé, porque él así lo maneja, porque todos los ejercicios los tiene en ese rango, de 5 a 6, de 5 a 6, no pasa ahí. Pero en nuestro caso, le digo, vamos a tomar bastante, nuestro enfoque va a ser más en el área de salud, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando estemos ya con los problemas ya meramente de ustedes, van a poder observar de que van a sufrir una variación, ¿sí? Pero eso va a depender porque va a depender en el sentido de los datos, en este caso, que poseamos. Si yo me voy a buscar un ejercicio para ustedes por allá, lo vamos a llevar de esta forma y no necesariamente me va a dar 5 o 6. Puede ser que me den 4 o puede ser que me den 7 u 8 o 9, hasta 10 es posible, si no hay dificultad en eso. Ahora, habiendo visto esta parte ya, vamos a la siguiente, que son los intervalos de frecuencia. Los intervalos de clase son conjuntos numéricos y deben ser excluyentes y exhaustivos. Es decir, si un dato pertenece a un intervalo determinado, ya no podrá pertenecer a otro. Esto quiere decir excluyente. Además, todos y cada uno de los datos deberá estar contenido en alguno de los intervalos. Esto le da el valor de exhaustivo. Los dos caracteres mencionados anteriormente se logran construyendo intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Esto se simboliza a través del uso de corchetes y paréntesis, ¿verdad? Respectivamente. Por razones naturales, el último intervalo será cerrado para ambos extremos. Ahora bien, vamos a resolver nosotros primeramente de una forma y lo que me interesa es que lo veamos de las formas posibles que hay. ¿Por qué? Porque usted la mayoría de veces no se queda con el poco que ve acá, ¿verdad? Se va a ver tutorial, se va a consultar si tiene algún texto, digamos, alguna bibliografía virtual, libro, usted lo va a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo mi enfoque acá va a ser lo siguiente. Lo vamos a ver de todas las formas posibles para que usted lo pueda comprender. Depende del texto que tome y qué va a hacer ahí. Va a depender de la habilidad que usted tenga en el sentido de que va a ver cuál le conviene más tomar, ¿sí? ¿Por qué le hacemos la mención acá de esta forma? Porque en los textos algunos lo toman de una forma, otros lo toman de otra forma, o sea que no todos, ya van a observar, por eso le puedo traer variedad de problemas, pero vamos a ir aclarando muy bien en ese sentido, ¿verdad? Para que no nos genere confusión ese tipo de ejercicio, ¿sí? Ahora, para estos intervalos, dice que vamos a tener un dato, ¿sí? Que en este caso ya vamos a desglosar por acá. Y nos dice que en el primer intervalo se construye de la siguiente manera, ¿sí? Habrá que iniciar con el dato menor, ¿sí? El dato menor que usted lo va a clasificar, ¿verdad? Ya con el rango usted va a ver, este es el dato menor, ¿sí? Ahora bien, hay que tener mucha concentración para estos ejercicios, porque suele pasar que a veces son bastantes datos y yo voy a tratar la manera que no sean muy exagerados, ¿sí? Porque datos a veces son algo exagerados al proponer una tabla de esta, en el sentido de que nosotros podemos, verificar, ¿verdad? La tabla, digamos, una tablita, digamos, si tiene 100 datos, por decirlo, ¿verdad? Yo en el caso de ustedes, me tomé la molestia de revisar un libro de unos diagnósticos y aparecía 270 datos. Muy exagerado, eso sí. Algo exagerado en el cual
lo propone como una evaluación, ¿sí? Un libro dice 270 datos, pero la parte lo que me llamó más la atención es que está con decimales, 2.70, 2 puntos y ficha, ¿sí? En ese sentido, para complicar más la situación, ¿sí? Entonces, 270 datos, tabularlos se requiere de bastante habilidad en el cual saber identificar primordialmente el dato mayor, el dato menor, y a veces podemos pasar, ¿verdad? En una vistada así, digamos, nuestra vista, y a veces podemos ver un número, pero a veces uno, ¿verdad? Tanto que lo que va observando hasta a veces deja omitido el dato menor y toma otro, ¿sí? Suele pasar, son errores muy comunes. Vamos a tratar nosotros la manera de que no sean, que solo sean hasta 100 lo más, ¿sí? Pero eso ya va a ser en tareas, recuerde, tareas. En una prueba no se pueden poner eso, una prueba lo más que se pueden poner son 50, 40 datos, ¿sí? Allí. Pero ya en una tarea sí se pueden dejar, pero ya digamos, no vamos a tratar la manera de excedernos, de buscar ejercicios que sean complicados, así como esos de 270, no. Vamos a tratar la manera, pero eso lo vamos a ir desarrollando, sí, pero a la vez yo voy resolviendo problemas a la par, sí, no solamente va a ser en mi caso solo decirle, ¿verdad? Vayan a hacerlo, sino que les voy a dar los ejemplos establecidos. Dice ahora el primer intervalo se construye de esa manera, ¿verdad? Ahora, el otro extremo se obtiene de la suma del dato menor y la amplitud. Con este valor iniciamos el segundo intervalo, del cual el segundo extremo se encuentra sumando el valor anterior y la amplitud, y este proceso se repite sistemáticamente hasta completar el total de intervalos indicado por la regla elegida, que por ejemplo sería la de Sturge, ¿verdad? Que es la más común, y la de Bellman le dije de 49 para abajo, ¿sí? Ahora, tengo por acá intervalos de frecuencia. Ahora, esto ya ahora va a llevar un agregadito más, ¿verdad? Que son los puntos medios. Pero ¿qué nos dice? Que los valores extremos o límites de intervalo, los intervalos de clase se deben estar definidos por límites que permiten identificar plenamente si un dato pertenece a uno u otro intervalo. Estos límites son los valores extremos de cada intervalo. El límite inferior es el valor menor de cada intervalo. En cada intervalo siempre va a haber un límite inferior y un límite superior. También será útil conocer y calcular la marca de clase. A algunos de ustedes le conocen como punto medio, ¿sí? Nosotros aquí en los textos le llaman marca de clase, es lo mismo, ¿sí? De cada intervalo. Se refiere al punto medio del intervalo y a través de él representamos a todo el intervalo, y una de las maneras de calcular es promediando los valores de cada límite. O sea que cuando usted quiera sacar el punto medio, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir a la parte de las clases, ¿verdad? Y va a tomar el límite inferior más el límite superior y lo va a dividir entre 2, ¿verdad? Ya es por ley que es punto medio, ¿sí? Alguno podrá decir, bueno, puede variar en un 3 acá. No, porque usted se va a ir, solo hay un límite inferior y un límite superior. Digamos que yo tengo 6 intervalos. Tendría que sacar ¿cuántos puntos medios? 6 puntos medios, ¿verdad? ¿Sí? Estos puntos medios llevan mucha relación con ¿qué? Son primordiales, los vamos a ir agregando porque con ellos yo puedo sacar la media aritmética, ¿sí? Si yo conozco cómo sacar esta forma, ¿verdad? Porque en una tabla, recuerde, la media aritmética en una tabla agrupada, es muy distinta la fórmula a una simple, ¿sí? Entonces, para una tabla necesitamos de los puntos medios, ¿sí? Ahora bien, ya llegamos a un ejemplo acá. Y nos dice por acá, un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades, kilómetros por hora, registradas por 30 vehículos en el trayecto de San Miguel a Santa Rosa de Lima, con el fin de establecer nuevos límites de seguridad para la velocidad para una carretera. La muestra arrojó los datos siguientes. Y tenemos eso, ¿verdad? Un poco exagerado por las calles de acá, ¿verdad? Pero ahí los tenemos. Dice que son 90, 99, 104, 199, esos datos. Ahora, lo recomendable, como le menciono, siempre es ordenar, ¿verdad? ¿Sí? Se le ha ordenado en este caso del dato menor al dato mayor, ¿sí? Ahora, si usted observa, ¿verdad? El dato menor, ¿cuál es? 90, ¿verdad? Y el dato mayor es 120. Ya con esto yo tengo una finalidad en la cual yo puedo ya poder determinar. Para el rango me facilita las cosas. ¿Y por qué me permite ordenarlo de una manera más sencilla? Para que cuando yo construya la tabla de distribución de clases y frecuencias también me resulte más factible, ¿verdad? Para empezar a contabilizar los numeritos que están ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a determinar los intervalos, ¿verdad? ¿Con qué? Con K. Y tenemos acá. Ahora llevamos a la práctica los pasos descritos anteriormente por la construcción de intervalos. Obtendremos el número de intervalos, la vamos a utilizar para lo cual empleamos la regla de Sturge. Ahora, si usted observa cuánto vale n, n vale 30.
Si usted toma su calculadora solo para verificar, sería en este caso 1 más 3.3 logaritmo ¿de cuánto? De 30, ¿verdad? Lo tengo por ahí y me dio un total de 5.87, ¿sí? Yo he tratado la manera de hacerlo bien resumido acá. Primero saco esto, ¿verdad? Lo pongo por acá. Seguidamente, el 3.3 lo multiplico por esto, me quedó 4.87 y al final le sumo 1. Pero si usted lo ingresa de un solo y le genera este dato de acá, no hay ninguna dificultad, ¿sí? ¿Cuánto le quedó? 5.87. La aproximación a cuánto tiende? A 6, ¿verdad? Es el más cercano que tenemos, 6 es el más cercano que tengo por ahí, lo dejo en 6. Que ese sería el número de intervalos con los cuales son los que yo limito a este caso, hasta el momento, ¿sí? Pero va a depender en este caso, como le digo, cuando vayamos ya entrando al problema, ¿sí? Y tengo, ¿qué seguimos ahora? Vamos a calcular el rango. Y el rango, recuerde cuál es el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor lo tengo por acá. Como lo ordené de menor a mayor, ¿verdad? Es 120. Y le resto el dato menor que son 90. 120 menos 90 le queda 30. Ese es el dato. ¿Qué sigue ahora? Obtenemos la amplitud de cada intervalo de clase como sigue. La amplitud en este caso, ¿verdad? De clase, dijimos que era igual a ¿quién? Al rango sobre K. R sobre K, que en este caso sería el rango entre el número de intervalos, ¿verdad? Que sería K. 30 entre 6 le queda 5. ¿Qué significa este 5? Significa que usted va a empezar a contar de 5 en 5, ¿sí? Eso es lo que le da a entender. Significa que usted va a contar de 5 en 5 a partir de ¿cuánto? Del menor que es 90. Si usted contabiliza 90, ¿verdad? Mire, hay que tener mucho cuidado acá. Para mí es más recomendable usar los dedos en el sentido de que en la calculadora a veces no nos va a generar. Contemos 5, usted tiene 90, 91, 92, 93, 94. Hasta ahí llego, hasta 94. ¿Por qué le hago esta mención? La mayoría a veces dice que de 90 a 95 hay 5, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Vamos a aprender de esa manera a contabilizar así y ya después vamos a ver la siguiente forma, como le digo, en las siguientes sesiones, ¿verdad? Sería 90, 91, 92, 93, 94. Yo llego hasta 94. Ya tengo 5 contabilizados ahí. Significa que yo, en esa clase que está ahí de 90 a 94, yo voy a observar todos estos datos. ¿Cuántos están contenidos de 90 a 94? Si yo observo cuántos serían, solamente 2, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, después de 94, ¿quién sigue? Sigue 95. Voy a contar de 95. De 95 para allá voy a contar 5 días. 95, 96, 97, 98 y 99. He llegado hasta 99. De 95 a 99. Y vengo por acá. Significa que mi siguiente clase va a ir de 95 a 99. Contabilizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí he llegado. Y tengo que la frecuencia, ¿verdad? Recuerde que es la frecuencia. De 90 a 94 tengo 2. De 95 a 99 tengo 8, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, ¿quién sigue? Vamos con el 100 ahora, ¿sí? Y vamos a contabilizar ¿cuánto? 5, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién me lo demanda? Este 5 que está acá me está diciendo a mí que yo voy a ir de 5 en 5 por ley, ¿sí? Vamos con el 100. 100, 101, 102, 103, 104. Hasta 104 puedo llegar. ¿Cuántos hay de estos números que están acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Significa que la frecuencia va a ser de 5 en ese intervalo, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Sería cuál? De 105 en adelante, ¿verdad? 105, 106, 107, 108, 109. Tengo hasta 109. De 105 sería 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sigue ahora? De 110, ¿verdad? 110, 111, 112, 113, 114. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a la siguiente. 115, 116, 117, 118 y 119. Me quedaría hasta acá, ¿verdad? ¿Tengo que agregar otra más? Claro que sí. ¿Que sería cuánto? De 120 en adelante. ¿Por qué le hago la mención? Por acá lo tengo. Mire, el detalle es para que vayamos viendo acá. Dice que construimos los intervalos, los primeros de ellos iniciamos en 90, que es el extremo inferior, y que sumado a 5, aquí dice 95, ¿verdad? Pero en este caso recuerde que es mejor hacerlo de esta forma así. De 90 hasta acá, ¿verdad? ¿Qué será el extremo superior?
Este extremo será el menor inferior al segundo intervalo y al sumar nuevamente la amplitud obtendremos 100, que será el extremo superior, y así sucesivamente hasta completar los 6 intervalos. Ahora, me interesa explicarle esta forma, ¿verdad? Después les voy a explicar la forma esta cuando incluye, por ejemplo, tengo 90, 95, 95 a 100, digamos decir, de 100 a 105. ¿Por qué? Me va a interesar esa parte para que vea usted, si usted toma de 90 a 95 y de 95 a otro valor acá, va a determinar dónde va a incluir el 95. ¿Por qué? Si yo lo tomo de 90 a 95 y de 95 a 99, por decirlo, me quedo yo en el aire, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde dejo el 95? O es posible que a veces pueda tomar, lo voy a tomar acá y lo voy a tomar acá. No, vamos a tener un gran cuidado a partir de dónde, pero eso lo voy a explicar en la otra sesión, ¿sí? Ahora, si yo contabilizo, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos tengo? Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco y tengo seis. Hasta ahí, ¿verdad? Recuerde que ¿cuánto valía para nosotros allá al inicio del K? Valía 6. Significa que la aproximación que yo hice no es la correcta. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer yo? Me voy a ir para atrás y voy a ir a borrar, ¿sí? Voy a ir a borrar y la aproximación ya no la voy a dejar en 6, sino que la voy a dejar en 7. ¿Por qué? Porque si yo me limito, ¿verdad? Porque a veces uno es ordenado. Bueno, si a mí me dijo que llegaba hasta 6, hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí me limitó el valor de K. Pero ¿qué pasa en estadística? En estadística nos dice, nos dicta a nosotros que no podemos dejar ninguna clase fuera. Significa de que por ley usted ese 5 punto y ficha que nos diga 5.87, por ley lo voy a hacer llegar al 7, ¿sí? Porque si no lo hago, estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque me quedaría hasta acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si usted observa, hay un 120, claro que sí, que era el dato mayor. Si yo contabilizo, digamos acá, en los datos que tengo, ¿cuántos contabilizaría? Tengo un 120, ¿verdad? De los 30 datos, yo solo podría tabular cuántos acá, solo 29. ¿Por qué? Porque me quedaría 120 fuera. Y la idea primordial es que todos los datos, por eso son datos reales en los que nosotros vamos a trabajar, en los cuales no podemos dejar ninguno de ellos. Lo cual va a ser permisible en el sentido de que nos va a permitir realizar algunas aproximaciones un poco usuales, como le digo, no muy comunes, que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que del 5.6 lo aproximo a 6 y de ahí nadie me quita, ¿verdad? Pero acá en estadística recuerde que se vale en el sentido de las investigaciones en los cuales nosotros no podemos dejar ningún dato por fuera. Todos los datos van a ser tomados en cuenta, ¿sí? Ahora, significa en ese caso que yo voy a ir a hacer la modificación allá. La clase que tenía ya no va a ser 6, me vengo para acá, ¿verdad? Vamos a volver para atrás y significa, por acá está, por otro lado voy acá. Acá, ¿verdad? Este 5.87 yo lo tendría que aproximar a 7, ¿sí? Para que me cuadre, ¿sí? Si no, no me cuadraría. O sea que yo tendría que venir a agarrar el borrador acá y borrar esta parte de acá y hacer una aproximación a 7 para que cumpla la condición de tener ¿cuántos intervalos? De tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser poquitos los ejercicios que van a tener esa particularidad, como digo, no todos, van a ser poquitos, van a ser, digamos, tal vez a la seleccionado y tal vez en su trabajo, en su proyectito que usted elabore de investigación, va a tener que tomar esa decisión, la cual es permisible, ¿sí? Bajo los contextos en los que estamos tratando acá, ¿sí? Entonces significa que va a ser 7, ¿verdad? Ahora, y podrá decir usted, bueno, y entonces tendría que modificar acá, sí, ¿verdad? Tendría que venir acá también. ¿Cuánto sería abajo? Sería ahora 30 entre 7 y le queda ¿cuánto? 4.28, lo cual usted tendría que llevarlo hasta el 5 aproximado, ¿sí? Le quedaría 4.3, ¿verdad? Pero tenemos que tomar esa decisión, siempre y cuando. Eso recuerde que va a ser no en todos los problemas. Casualidad que nos salió en este, pero vale la pena que nos salió de un solo desde el inicio ya para aclarar. Van a haber unos que de un solo no va a haber ninguna dificultad, estará corrigiendo al inicio, ¿sí? Vamos a ir tratando de un solo. Ahora, los corchetes expresan que el valor extremo se incluye en el intervalo y los paréntesis dan a entender que el valor extremo del intervalo no se excluye en él, ¿sí? Eso lo vamos a aclarar muy bien en los demás problemas para que vean. Porque acá lo dejo hasta acá, ¿verdad? Lo he contado hasta acá, lo llevo hasta acá de 5 en 5, según los dedos, como lo llevo contado acá y lo llevo acá. ¿Por qué le hago la mención? Porque en algunos textos 90 a 95, 95 a 100, 100 a 105, 105 a 110, 110 a 115, 115 a 120 y 120 a 125. Y les crean un caos a la mayoría de estudiantes. ¿Por qué? Empiezan a decir, bueno, cuando ven la tabla, ¿verdad? Y que le construye, tal vez ya le dan la tabla y diga, bueno, vas a tabular y empieza usted, bueno,
Si tengo 95, lo tengo acá y lo tengo acá, ¿dónde lo voy a colocar? Comienza la incertidumbre, ¿verdad? Para nosotros, ¿sí? Pero ya vamos a observarlo muy bien cada uno de ellos. He tratado la manera de seleccionarlos para que no nos generen inconvenientes, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver la tabla ahora. Recordarán ustedes que les mencioné, ¿verdad? Que para la construcción de distribución de frecuencias contamos con el número de datos que corresponden a cada intervalo. Es decir, obtenemos las frecuencias absolutas de estos y podemos generar los demás tipos de frecuencias para presentarlos en la tabla resumen. Ahora, recordará usted que contamos nosotros, ¿verdad? Que de 90 a 94 habían, ¿cuánto? Dos, ¿verdad? De 95 a 99 habían 8 datos, de 100 a 104 habían 5, de 105 a 109 habían 4, de 110 a 114 habían 6, de 115 a 119 habían 4 y de 120 a 124 había un dato, que fue el último que agregamos, ¿verdad? Porque si no lo agregábamos nos quedaba incompleto, ¿sí? Ahora, aquí no hay problema, ¿verdad? Cuando usted contabiliza de 90 a 94, usted con todos los datos, ¿sí? Lo que le mencioné, cuando agregamos el 5 acá, el 95, por ejemplo, lo vamos a aclarar muy bien en la siguiente sesión para que vayamos viendo, ¿verdad? Que usted lo puede, mire, usted lo puede tomar cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema, ¿sí? Se lo vamos a aclarar muy bien en la otra sesión. Ahora, por acá tengo, ¿verdad? Por acá, cuando ya estamos en este tipo de construcción de tabla, es muy recomendable que la frecuencia acumulada quede acá. ¿Cómo es la frecuencia acumulada? Recuerda usted. Colocamos este 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el 2? Le sumo 8 y me queda 10. A este 10 le sumo ¿cuánto? Le sumo 5, me queda 15. A este 15 le sumo 4 y me queda 19. A este 19 le sumo 6 y me queda 25. A este 25 le sumo 4, me queda 29. A este 29 le sumo 1 y me queda 30. Ahí tengo la frecuencia acumulada. Entonces quiere decir que a partir de los problemas que vamos viendo nosotros, ya la frecuencia acumulada va a ir acá, ¿sí? En la parte esta cuando construyamos tablas porque nos va a generar más, nos va a facilitar las cosas, ¿sí? Ahora, yo tengo la frecuencia relativa. ¿Cómo es la frecuencia relativa? Era 2 entre 30, 0.07, 8 entre 30, 0.27, 5 entre 30, 0.17, 4 entre 30, 0.13, 6 entre 30, 0.20, 4 entre 30, 0.13 y 1 entre 30, 0.03. Y la sumatoria me queda 1. Aquí aparece una frecuencia relativa acumulada que en este caso puede ser para determinar algunos valores. Y el punto medio, ¿verdad? Que era este más este entre 2. Este más este entre 2. Y 100 más 104 entre 2 me quedaba 102. ¿Sí? Ahora, básicamente nos quedaremos por acá en este día. Ya el tiempo me está expulsando. Recuerden, les voy a dejar dos problemas, pero van a entregarlo hasta después de vacaciones. ¿Sí? Hasta por el 9 de agosto, por la semana, ¿verdad? Que queda ahí. Solo son dos tipos de problemas, pero en base a a los datos que vimos anteriormente, solo son dos. Esto de acá vamos a tratarlo muy bien en las siguientes sesiones, porque esto es un poco más delicado, pero lo bueno es que tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, les agradezco por el tiempo, ¿verdad? Ya el tiempo me expulsa acá. Nos vemos en una próxima sesión. Recuerde que van a ser los enlaces que van a estar ahí en los links de comunicación porque el otro no nos guarda nada, ¿sí? Y en este caso sí, esta presentación les va a quedar guardada, ¿sí? Pasen buen día y nos vemos en una próxima.